Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. En nombre de Sanfic les damos a todos la bienvenida. Estamos en una actividad especial en el marco de todas las actividades que se han programado durante la semana del festival. Esta es una charla abierta a todo público que organizamos acá en la sala de Cine UC. Estamos muy contentos por haber generado este espacio. Yo quería introducir y presentar a nuestros invitados. Por un lado, decir que para nosotros es un honor y un orgullo poder tener a uno de los cineastas europeos, franceses más importantes e interesantes de los últimos 15, 20 años. Y en ese sentido para nosotros es un gran privilegio poder tenerlo participando en el marco del festival. Estamos organizando una retrospectiva con 5 de sus películas, así es que estamos muy contentos porque además una de las películas es su última producción y además entre ellas está incluida la ganadora de la Palma de Oro del año 2008 en el Festival de Cannes. Así que yo quiero darle un fuerte aplauso a Laurent Cantet, por favor. Al mismo tiempo, para esta ocasión, invitamos a conversar con nosotros al destacado crítico de cine y periodista que está de alguna forma participando en esta charla, Pablo Marín, para quien pido un gran aplauso. Él además es editor del sitio historiavisual.cl para que lo visiten y lo revisen porque es uno de los sitios imperdibles hoy día para poder informarse de lo que está pasando con el mundo audiovisual. Ahora quería presentarles una breve introducción. Acá va a estar Jonathan, que va a ser nuestro traductor. Vamos a mostrar un video introductorio del material de cine de Laurent Cantet. Y luego vamos a ir mostrando fragmentos de películas para ir de alguna forma interactuando y conversando con el realizador. Hay algunas escenas y algunas películas que no tienen subtítulos al español, están habladas en francés con subtítulos al inglés por un tema de las copias de disposición. Así que de todas maneras, igual acá Jonathan va a tratar de ir traduciendo ciertos contenidos importantes de tal manera que se vaya viendo. Igual las imágenes hablan por sí solas, así es que por favor podemos mostrar y comenzar con el video de presentación del cine de Laurent Cantet. Bueno, esos eran algunos fragmentos de 5 de las películas que estamos incluyendo en esta retrospectiva. Para un poco introducir, quería preguntarle a Laurent cuáles son las motivaciones y desde dónde de alguna forma tú ves el cine y cómo de alguna manera lo piensas al momento de comenzar tus proyectos cinematográficos. De manière générale, sí. D'abord, pour moi, chaque histoire s'impose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que j'ai envie d'un seul coup de faire un film. Pour le dernier Foxfire, ça a été beaucoup la rencontre avec un livre de Joyce Carol Oates. Pour un autre, ça peut être l'envie d'un seul coup de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans l'école de mes propres enfants. Et donc j'ai décidé de faire Entre les murs. Lo que está diciendo Laurent Cantet es que cada historia que él crea se impone, no nace de algo en particular, pero cada una se impone de alguna manera. Por ejemplo, Entre los muros, él quería contar la historia de los colegios en el que él estuvo, donde sus hijos están. Y la última película, Foxfire, nace de un libro que él estuvo, de una corazonada, de un libro que él estuvo leyendo, que era justamente Foxfire. Après, j'ai toujours bon, d'abord, je ne travaille pas très vite. Entre chacun de mes films, il peut y avoir 4 ou 5 ans, parce que j'ai besoin, moi, d'être tout à fait sûr, d'avoir envie de traiter un sujet.
et ça me demande souvent du temps de décider que c'est ça le film que je vais faire. Laurent Cattet trabaja muy pausadamente entre película y película, se toma alrededor de 4 o 5 años para crear una de estas películas. Et donc une partie de ce temps est consacrée à juste me convaincre moi que le film vaut la peine d'être fait et surtout va m'intéresser suffisamment pour que je puisse passer 3 ou 4 ans à travailler à sa fabrication. Bueno, se toma estos entre 4 y 5 años para él estar realmente seguro de que la historia vale la pena ser contada. Mais de manière générale, ce qui quand même m'attire le plus quand je commence à penser à un film, c'est essayer de décrire la complexité du monde dans lequel on vit. Y bueno, lo que él más le gusta destacar y se ve reflejado en sus películas es la complejidad del mundo en el que vivimos. Essayer de décrire une époque, enfin notre époque, même si Foxfire est situé dans les années 50, je pense qu'il parle très fondamentalement d'aujourd'hui. Me gusta escribir el mundo en el que vivimos y bueno, pese a que la película Foxfire pasa en los años 50, también creo yo que es un reflejo de lo que está pasando hoy en día. Et c'est vrai que mes préoccupations sont plus d'ordre social qu'intime. Donc en tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est toujours de regarder comment l'intime trouve sa place dans le social. Para mí lo importante, más que lo íntimo, es lo social, pero vale destacar también que dentro de lo social también está lo íntimo, que también me gusta destacar. Ok, bueno, para entrar en materia, digamos, respecto a su filmografía, vamos a partir con una película que de alguna forma dio mucho que hablar en el momento en que la película apareció. Me refiero a uno de los primeros trabajos de Laurent, se llama Recursos Humanos, así que vamos a mostrar un pequeño video sobre la película para que después entremos ya a dialogar con Pablo y con Laurent en películas específicas, digamos. Bueno, esa era una de las escenas de la película Recursos Humanos. Es una película que ya tiene bastantes años y parece ser que Laurent Cattet se adelantó un poco a lo que hoy día es la crisis europea o la crisis que de alguna forma se está viviendo en algunos países. Es una película que habla sobre el tema del trabajo, las relaciones laborales. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Laurent, es un tema que de alguna forma siempre te ha llamado la atención, el tema de las relaciones laborales, el tema social, que de alguna forma se puede apreciar fuertemente en esta película y que de alguna manera es una especie de adelanto de lo que hoy día precisamente está pasando en algunos países europeos? Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours été passionné par l'idée de filmer, je le disais, la société telle qu'elle l'est aujourd'hui. En essayant d'en montrer tous les paradoxes et surtout toute la cruauté. Bueno, como le dije anteriormente, siempre me ha gustado mostrar y reflejar en mis películas la sociedad actual, como lo hace esta película justamente, que muestra todas las paradojas y también toda la crueldad de la sociedad. Ce qui m'intéresse toujours, c'est effectivement d'aborder les sujets politiques de la manière la moins dogmatique possible et toujours en essayant de l'aborder à travers un personnage, à travers la subjectivité d'un personnage. También me gusta mostrar también todo lo que es la temática política de una manera más neutra, pero a través de mis personajes, dentro de su subjetividad. Ce qui m'intéresse particulièrement dans Ressources humaines, c'est qu'à la fois c'est l'histoire d'une usine qui va vivre une grève très, très importante, et en même temps c'est l'histoire très intime d'un jeune homme qui vient faire un stage dans cette usine dans lequel son père est ouvrier, et on va avoir un mélange comme ça entre les deux niveaux très très intimes et très social. Bueno, aquí en esta película se muestra el mundo de una empresa que va a estar en huelga y paralelamente se muestra también la entrada de uno de estos jóvenes que va a estar en práctica y se refleja justamente le stagiaire. Le stagiaire qui vient faire un stage dans l'usine où son père est ouvrier
et on va suivre à la fois l'histoire de la grève, l'histoire de l'usine, mais aussi son histoire à lui et toutes les implications que justement l'aspect politique de l'histoire peut avoir dans la sphère privée, quoi. Bueno, en esta película, como ya lo dije anteriormente, bueno, se muestra esta huelga al interior de la empresa y paralelamente también se muestra la integración de un joven en práctica. Su padre ha trabajado ahí durante 30 años y se ve el conflicto que se genera tanto por esta huelga, al igual que el conflicto que se genera con el padre y el hijo, y se muestra tanto la esfera al interior de la esfera privada del niño y su vida y la esfera social de esta huelga que se genera. Alors quand j'ai fait le film, c'était en quelle année c'était 99, oui. On me disait, attends, mais personne ne va venir voir un film, va venir payer pour voir un film qui montre le monde du travail, alors que les gens ont déjà travaillé toute la journée. Ça ne va pas marcher. Bueno, hoy en día ver una película de esta índole, en que se ve gente en huelga, gente trabajando, no funciona de la misma manera. Nadie va a pagar una entrada para ver, justamente después de una jornada laboral que todos nosotros tenemos, vamos a ver una película de esta índole. Ya no funciona. Et le film a donc prouvé l'inverse. Le film a été plutôt un vrai succès pour un premier film. Et surtout, je l'ai présenté dans beaucoup de cinéma avec des débats après. Et ce qui m'a fait très très plaisir, c'est que dans les salles venaient des gens qui d'habitude n'y venaient pas, qui étaient des jeunes ouvriers, qui étaient des ouvriers, qui venaient parce que pour une fois, le cinéma s'intéressait à leur monde. Bueno, paradójicamente el resultado fue inverso, fue todo un éxito. De hecho, esta película invitó justamente a ciertas personas que nunca iban al cine, como por ejemplo justamente los obreros. Y él los presentó y bueno, fue algo completamente diferente, algo inusual. Et du coup, ces débats avaient été pour moi passionnants parce que, évidemment, on parlait du film, mais on parlait aussi de la vie de chacun de ceux qui avaient envie d'en parler, quoi. Et pour moi, c'est une des fonctions du cinéma, c'est ça. C'est réfléchir ensemble, c'est donner envie de penser un petit peu le monde dans lequel on vit. Bueno, en la presentación de esta película, junto con la presencia de Laurent Cantet, se creó mucho debate, mucha reflexión al respecto, en que la gente, los obreros que estaban aquí presentes, hablaron de su vida, y eso es justamente lo que a Laurent le gusta, que se cree justamente reflexión, que se genere debate. Et je pense que c'est à ça que le cinéma doit servir. Y justamente el cine, creo yo, es a eso, a lo que tiene que servir. Moi, j'aime beaucoup les films qui me posent des questions. J'aime pas ceux qui me donnent des réponses parce que c'est rarement celles que j'aurais choisies moi. Mais sortir d'un film en ayant envie de réfléchir à ce que le film m'a présenté, c'est pour ça que je vais au cinéma. Bueno, a Laurent Cantet prefiere las películas que justamente en vez de entregar respuestas, realizan preguntas, que una vez que haya finalizado la película uno salga de la sala y se haga justamente todas esas preguntas, comienza a reflexionar, a pensar al respecto. Señor Cantet, a propósito de algo que acaba usted de decir sobre la idea, bueno, del espacio íntimo por un lado y de cómo se crean los personajes, me gustaría ahondar un poco en ese tema, que en el fondo muchas películas que uno valora o aprecia o recuerda incluso, son películas donde el personaje al final de la película no es el mismo personaje que uno ha visto al comienzo. Hay un tránsito, hay un desarrollo, en fin. Yo quería preguntar en primer lugar cómo concibe usted, o en esta película en particular, cómo concibió usted este tránsito del personaje, cómo pasar de una etapa, de un momento a otro, de una forma de ver el mundo a otra, por un lado. Y algo que en particular siempre me llamó mucho la atención, que es uno de los personajes que aparece en esta escena que acabamos de ver, que es el de la sindicalista, que es una mujer ya mayor, que no resulta, así viendo en un esquema medio clásico, digamos, no resulta un personaje muy amable o muy simpático, porque siempre anda molestando, ahí anda diciendo que no, esto no está bien, esto no está bien. Y al final parece ser ella la que era una especie de conciencia vigilante, digamos. Yo no sé, quería apuntar esa doble pregunta, ¿no? ¿Cómo se arma el personaje, cómo se desarrolla y cómo este personaje particular dio el tono, digamos? Je pense d'ailleurs que ce personnage particulier, la syndicaliste, donne une image assez précise de ce que
de ce que j'aime dans les personnages de cinéma. Creo que el personaje de la sindicalista es este tipo de personaje que qui représente ce que j'aime dans des personnages, quoi. es lo que me gusta representar o ver reflejado en los personajes. J'ai toujours l'impression que quand on écrit un scénario, on simplifie énormément les personnages et qu'on évite toutes leurs contradictions. Normalmente cuando se escribe un guión, los guionistas tienen tendencia a simplificar los personajes y dejar de lado sus contradicciones. Alors moi, ce qui m'intéresse dans l'être humain, c'est justement toutes les contradictions qu'on peut avoir, c'est toutes les erreurs qu'on peut faire, c'est tous les changements de cap qu'on peut négocier. Bueno, a él le gusta justamente los personajes, la complejidad del personaje, sus paradojas, sus contradicciones, sus errores que puede cometer en el camino y buscar una nueva vida. Ça, on peut le retrouver aussi au niveau presque de la narration. C'est-à-dire que je trouve aussi qu'on a tendance à écrire des scénarios qui sont un peu trop logiques. Et que cette logique, elle ne ressemble pas à la vie parce que la vie n'est pas logique. Bueno, en estos guiones uno... qu'on a tendance à aussi simplifier les histoires et à refuser à les faire très linéaires, très logiques, et que ça ne ressemble pas à la vie, quoi. Bueno, las historias que se crean en estos guiones en general son muy lineales, son muy lógicas, paradójicamente la vida no lo es así, y eso es algo que no se ve reflejado en las películas y los personajes de L'Homme Encantado. Et donc, pour en revenir à la question, ce que j'aime bien faire quand j'écris un personnage, c'est de lui donner la complexité d'un être humain, c'est-à-dire faire qu'il ne soit pas instrumentalisé par le film. Al momento de crear mis personajes no me gusta simplificarlos, y que tampoco sean un instrumento para la narración, sino que justamente darle todas estas gamas de complejidad que puede tener un ser humano, justamente reflejarlo en el personaje. La syndicaliste dont on parlait, ça me plaisait de partir de l'image très classique de la syndicaliste qui gueule tout le temps, qui n'est pas très surprenante au départ, et progressivement révéler ce qu'il y a d'humain derrière cette façade-là. Bueno, la primera imagen que nos entrega o que nos refleja esta sindicalista es justamente la típica, la que siempre está en huelga, que siempre está ahí victimizándose, pero después, a medida que pasa la historia, vemos su lado más humano, su lado más íntimo. Si on prend le personnage du jeune homme de Frank, donc, qui vient faire ce stage dans l'entreprise de son père, c'est un jeune garçon qui a eu la chance de faire des études de commerce et qui va être confronté en fait à un monde qu'il n'avait jamais voulu regarder, qui était le monde de ses parents, quoi. Bueno, en su película hay un personaje que se llama Frank que viene a hacer justamente una práctica. Es un estudiante que tuvo la posibilidad de tener estudios y se va a ver confrontado justamente a un panorama, a un mundo que él no conoce. Et là, j'ai là aussi tenu à ce qu'il soit un peu double, ce personnage. Il est à la fois celui avec lequel je suis en empathie, parce qu'il est comme ça un petit peu divisé entre ces deux mondes et ne trouve pas sa place. Entonces tenemos en este personaje existe una cierta disyuntiva, porque primero hay una creación del personaje como una persona empática, pero por otro lado él no se siente identificado justamente con el mundo en el que está inserto. Et puis parallèlement à ça, c'est aussi, comme le fait remarquer la syndicaliste parfois, un jeune arriviste qui va certainement profiter aussi de sa position sociale pour exploiter les autres. Enfin, voilà, c'est pas non plus quelqu'un. Il n'y a pas de personnage tout noir ou tout blanc. Il y a des gens qui intègrent des aspects plus ou moins séduisants, si on veut, ou plus ou moins acceptables, quoi. Y por otro lado, bueno, tenemos esta sindicalista que va a destacar el lado más arribista de este practicante, y justamente eso es lo que se quiere poner aquí en énfasis, que los personajes no son blanco ni negro, sino que son toda una gama de colores, son de una personalidad mucho más compleja, más variada. Je
sais pas si j'ai répondu à votre question. Bueno, a propósito de lo mismo, digamos, me gustaría comenzar ahora con la siguiente película y para lo mismo queríamos ver un nuevo video del empleo del tiempo, por favor. Donc peut-être qu'il faut remettre un tout petit peu dans le contexte. Ça, c'est la dernière scène du film. En fait, le film raconte l'histoire d'un homme qui un jour en a assez de travailler comme cadre dans une entreprise et va décider de tout laisser tomber parce que ça ne correspond pas à ses aspirations profondes. Bueno, hay que contextualizar un poco la escena que acabamos de ver, es la escena final de su película, en el que el personaje, bueno, él ha dejado todo de lado, ha quitado su trabajo, ha dejado absolutamente todo de lado porque ya está cansado, no ha llegado a sus aspiraciones. Et par contre, il n'arrive pas à le dire à sa famille, il n'arrive pas à le dire aux gens autour de lui, et il va faire semblant d'avoir trouvé un autre travail qui va l'éloigner souvent de la maison. Sin embargo, este problema no se lo comenta ni a su familia, ni sus amigos, ni vecinos, sino que va a ser como que está trabajando. Alors évidemment, il y a un problème d'argent, il va falloir qu'il trouve de l'argent pour que son histoire, pour que son scénario soit crédible. Entonces tiene que buscar alguna manera, tiene que generar dinero obviamente, y tiene que buscar alguna manera de poder hacerlo. Il va voler ses copains, il va monter des plans pas très honnêtes. Va a crear algunos planes que son poco honestos, va a robar plata, entre otras cosas. Et surtout, il va errer comme ça de la longueur de journée et de semaines dans une espèce à la fois de vide existentiel et d'exaltation parce qu'il est en train d'inventer sa vie, d'écrire sa vie au jour le jour. Va a estar deambulando por un buen momento, el día a día, durante semanas, tratando de buscar una vida, porque en este momento está pasando por un vacío existencial. Voilà, l'idée c'était que mentir pouvait devenir un emploi à plein temps. Entonces justamente mentir era un empleo de jornada extensa. Et puis bon, la scène que vous avez vue, c'est la fin du film, donc il a finalement été découvert et il va accepter de revenir au travail. Et pour moi, cette scène-là était plus une scène non pas de victoire, mais bien une scène presque de suicide. Finalmente, bueno, se conoce la verdad y tiene que volver a la rutina, entonces justamente esta escena muestra la búsqueda de un nuevo trabajo, lo que está mostrado no como un triunfo, sino... si ce n'est pas un triomphe, ça serait... Pour moi, c'est plutôt une scène de suicide, qu'on assiste à sa mort. Il renonce au rêve qu'il avait. Sí, no es un éxito, sino que es una renuncia de sus sueños, de sus aspiraciones. Es como un suicidio, como un suicidio como opción. Oh, suicidio. Suicidio. Señor Conté, a propósito de la escena en general de la película, hay un tema que significativo para este personaje que no recuerdo bien si andaba por ahí cerca de los 40 años, quizá por ahí, y que tiene que ver con una idea muy básica, ¿no? Que es la de la dignidad, de sentirse digno, de no sentirse humillado por las circunstancias. Hay escenas en la película que apuntan a eso, y yo quería saber o preguntarle si pensó usted o cómo evalúa esta idea de darle una forma cinematográfica a este sentimiento de la indignidad versus la humillación, ¿no? Esta cosa de estar en estos edificios corporativos donde él hace como que trabaja ahí y se da vueltas y recoge folletos y cosas y habla por teléfono y está en un tren como participando de un mundo en el que en realidad no está participando, no es el suyo. Entonces, esta idea de ser digno, de estar, de no ser humillado, ¿cómo se le puede dar una forma cinématographique? Alors, moi, ce qui m'intéresse plus que la dignité, là, c'était l'usurpation. Comment est-ce qu'on peut usurper une place parce qu'on joue le jeu, parce qu'on fait semblant, parce qu'on doit être comme les autres.
Más que la dignidad, lo que más me gusta, me quería mostrar acá era la usurpación de un puesto, un cargo, y hacer como que estamos ahí con un trabajo, llamando a personas, entre otras cosas. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est un des gros problèmes existentiels auxquels on est tous confrontés, qui est finalement de ressembler à ce que les autres considèrent qu'on doit être. Y justamente eso es algo, un problema, ¿sí? Es de nuestros días, problema actual, problema de nuestros días. Esto es un problema actual de hoy día, en donde todos tenemos ganas de reflejarnos, más que reflejarnos, de Responder a lo que los otros quieren de nosotros. sí, responder de lo que los otros quieren que seamos. On a comme ça une image sociale à défendre, une image sociale qui nous pèse souvent beaucoup sur les épaules et qui fait que quand on essaye d'y échapper, on perd effectivement ce qui doit être, ce qui pourrait être cette espèce de dignité sociale dont vous parliez, quoi. No, que dice que está poner por encima este tema que mencionaba recién, ¿no? De la usurpación por sobre de la dignidad en cuanto a dignidad social, es decir, que la dignidad, que lo que los otros esperan. Ahora, solo para cerrar ese punto, también en un nivel muy íntimo, muy personal, que tiene que ver con la familia del personaje, con su esposa, con sus hijos. Es decir, ellos esperan también algo de él, y él espera, y él sabe lo que ellos más o menos esperan de él. Hay en la película, y eso también era parte de mi pregunta anterior, de cómo reflejar eso, no sé si esos espacios físicos, por ejemplo, de considerarlos, de cómo funcionan esos espacios físicos, de cómo funcionan los silencios también, es lo no dicho, que a veces es tan importante, ¿no? Eso la lógica del discurso, que todo tiene que ser lógico y todo cada parlamento tiene que decir exactamente, dar respuesta, cuando en realidad a veces los silencios son los que cuentan y en esos silencios se juega todo, a veces. Oui, alors c'est vrai qu'après, cette image sociale, il a aussi à la défendre face à sa famille. C'est sûr que par ailleurs, il a une femme, des enfants auxquels il veut continuer à donner la même vie que celle qu'il leur donnait avant. Il a un père très, très possessif, comme ça, qui l'a certainement poussé vers ce qu'il est devenu. Et qu'il y a un moment où faire plaisir aux autres ne suffit plus, quoi. Que dice que junto con responder a ciertos requerimientos sociales también está la idea de que la propia familia espera ciertas cosas, especialmente el padre del personaje protagónico, que es un padre muy posesivo, ¿no? Es la palabra, que entonces también espera ciertas cosas de él y que digamos, está desarrolla una cierta relación con él a la cual él también tiene que responder, digamos, tiene que hacer frente. Alors après, j'ai pas tout à fait compris la question. No, básicamente tiene que ver con ciertos recursos de lenguaje cinematográfico asociados a los espacios y a los silencios también. Alors c'est vrai aussi que moi, ce qui m'intéressait dans le film, c'était l'immense solitude dans laquelle cet homme se trouve. Il est toujours entouré, il est toujours avec sa famille, il est toujours avec des collègues, et en même temps, c'est l'homme le plus seul que j'ai jamais filmé, quoi. Bueno, justamente lo que quería reflejar también era la inmensa soledad que se puede ver reflejada en su película, pese a que el personaje siempre está rodeado de gente, de su familia, lo podemos ver a través de los silencios, justamente esta soledad que él vive día a día. Et alors cette solitude, elle se fabrique de manière assez progressive dans le film. Au début, bon, on peut se dire que c'est quelqu'un de très indépendant, et puis progressivement, on sent combien elle va peser sur lui. Et tout ça, ça passe beaucoup pour moi par des plans de visage. Enfin, je pense que je fais souvent très confiance à des gros plans et aux acteurs, du coup, pour communiquer sans qu'on ait besoin forcément de dire les choses. Je pense que les corps parlent autant que les mots, quoi. Es que en este aspecto él estuvo muy atento por ejemplo, a poder mostrar los rostros de los personajes, mostrar estos primeros planos, que fueran esos rostros y esas expresiones corporales
fueran capaces de decir muchas cosas que no era necesario que fueran dichas en los parlamentos, que los diálogos no tenían por qué aportar cosas que el propio lenguaje corporal y los gestos, digamos, del rostro pudieran reflejar. D'ailleurs, quand je commence un casting, l'élément le plus décisif pour moi, c'est presque le physique. Justamente para mí el casting es muy importante y el elemento físico, lo corporal, es muy importante al momento de seleccionar un actor. Je repense au père dans Ressources humaines, donc on voit devant sa machine dans la scène que vous avez vue tout à l'heure. Tomo como ejemplo al padre que está frente a la máquina en la película Recursos Humanos. Il est entré dans la salle où je faisais les castings et tout de suite, avant même de lui parler, je me suis dit c'est lui. Y bueno, este personaje cuando fue a hacer el casting, antes mismo de que hablara o pronunciara alguna palabra, bueno, lo conté y dijo, él es el personaje, él es mi personaje. Parce que son corps parlait, ses épaules parlaient. On a le sentiment qu'il a passé sa vie devant une machine, effectivement, comme celle devant laquelle je l'ai mise pendant le film, quoi. Es que su corporalidad, sus hombros muestran como si él hubiese estado durante 30 años justamente frente a una máquina trabajando. Et ça, aucun acteur n'aurait pu me convaincre à ce point-là, et aussi directement que ne l'a fait Jean-Claude, cet homme qui avait effectivement passé sa vie à travailler à l'usine, quoi. Y ningún otro actor me pudo entregar justamente esa imagen, me pudo entregar esa imagen, que justamente Jean-Paul Cielo, que es el actor que vemos en la película. Et qui avait travaillé à l'usine lui-même. Y que había justamente él trabajado en una empresa como et dont le corps portait les stigmates presque de cette vie de travailleur. Y justamente su cuerpo reflejaba este estigma de estar trabajando ahí. Bueno, siguiendo con esta revisión de las películas, nos gustaría mostrar ahora un fragmento de la película Bienvenidas al Paraíso, una película que se estrenó acá en Chile, para que de alguna forma también complementemos lo que venimos conversando. Bueno, esta película fue la primera película que grabaste y que rodaste fuera de Francia, en otro país, República Dominicana y Haití. Y volviendo al tema digamos, del trabajo con los actores, sabemos que en la película tiene 3 protagonistas que son actores profesionales y otro grupo de personas, sobre todo, digamos, quienes son originarios del lugar, son personajes que no son actores. ¿Podrías contarnos un poco cómo lograste, digamos, esta fusión y por qué de alguna manera en esta película también decidiste trabajar en esta mezcla de actores y no actores que se ve mucho en tus películas? Alors bon, c'est une méthode de travail que j'ai toujours beaucoup aimée, c'est-à-dire associer des acteurs professionnels qui vont professionnaliser finalement les non-professionnels et des non-professionnels qui vont déprofessionnaliser les professionnels. Bueno, esto es un método de trabajo que siempre he estado presente en mis trabajos. Tengo actores profesionales que van a profesionalizar justamente a los no actores y estos no actores que van a desprofessionnaliser a mis acteurs professionnels. Et je trouve que finalement, au bout du compte, tout le monde y gagne. C'est-à-dire que Charlotte Rampling, dans ce film-là, joue comme elle n'a jamais joué. Creo que, bueno, en este tipo de trabajo todos ganan y creo que uno de mis actrices, Charlene, actuó como nunca lo había hecho anteriormente. Peut-être parce qu'elle a face à elle quelqu'un qui n'est pas aussi sûr qu'elle devant une caméra, qui a une espèce de presque de timidité face à la caméra et qu'elle va l'aider continuellement à être le mieux possible. Quizás esto porque tenemos a una actriz que se siente muy segura de ella frente a la cámara y tenemos a otro no actor que justamente es tímido frente a la cámara y justamente esta actriz profesional lo va a ayudar a sentirse más a gusto. Je pense qu'il y avait énormément de tendresse entre Charlotte et Menotti, donc le jeune garçon, et que cette tendresse-là, elle est constitutive du film, quoi. Existe una cierta afinidad o ternura entre esta actriz profesional
y este actor no profesional, que era el chico que veíamos ahí en pantalla. Et que donc c'est cette tendresse-là qui fait qu'ils sont bons. Y justamente esta afinidad que se crea ahí hace que justamente las dos actuaciones sean buenas. Et là, pour élargir un petit peu l'idée, j'ai souvent le sentiment que la mise en scène, pour moi, c'est plus créer un dispositif qui va faire que les choses vont pouvoir arriver. Y justamente La puesta en escena. sí, adelante. Puesta en escena. Sí, sí, que No, no, que que la puesta en escena precisamente va a poder hacer surgir esta ternura y esta afinidad que se dan entre actor y no actor, digamos, de la posibilidad de que esta química se ocurra, digamos. Mais pas seulement sur les acteurs, sur l'ensemble. D'ailleurs, c'est fabriquer un dispositif, soit trouver des acteurs qui vont fonctionner entre eux, mais aussi, par exemple, entre les murs, trouver un dispositif technique qui va permettre que des choses arrivent. C'est-à-dire contrôler le moins possible ce qui se passe devant la caméra, mais tout mettre en œuvre pour qu'elles arrivent. Recuerdo que esto no solo pasa entre los actores, digamos, y da el ejemplo, sino que entre el conjunto en general, y da el ejemplo de entre los muros, donde uno trata de controlar lo menos posible aquello que ocurre frente a la cámara, pero de tal manera que todo el conjunto esté en un orden y en una continuidad que permita, digamos, que el asunto funcione. Tomar. Ya. Sobre este tema hay algo que usted sí ha mencionado y que son temas que están en la película, quiero decir, Berluchut, que son ítems importantes y que también pueden ser trampas, ¿no? Trampas para el director, para el creador, que tienen que ver por un lado con digamos, el encanto, del charme, del exotismo, por un lado, y por otro un tema que es muy interesante, que pasa naturalmente por Charlotte Rampling, que es el de este tema de la belleza y de la juventud, que tenemos esta fijación con la belleza y con la juventud, que después de cierta edad ciertos personajes no van a resultar tan atractivos para los hombres o para las mujeres. ¿Cómo se hizo frente a esta situación? Oui, pour moi, c'était effectivement presque le centre du film. C'était comment est-ce que ces femmes d'un certain âge, pour trouver l'expression gentille qu'on utilise souvent, ces femmes d'un certain âge viennent vivre ici une histoire qui peut être apparentée à de la prostitution, mais qui en même temps, pour elles, est certainement leur grande histoire d'amour, leur dernière grande histoire d'amour. Et ça me plaisait beaucoup que ce rapport très, très marchand et finalement très, très dur qu'on peut imaginer au départ soit dépassé par une histoire, une passion amoureuse plus forte encore que le commerce. De acuerdo, voy a resumir un poco. Dice que efectivamente estos son temas que a él le parecían muy, muy relevantes, que efectivamente hay, ocurre, para usar una expresión amable que se usa, ¿no?, que las mujeres de cierta edad efectivamente generan menos interés, ¿no?, los hombres, y que esto que pasa en la película, que puede ser entendido técnicamente como una relación de prostitución, vale decir, con estos muchachos haitianos, sea por otro lado algo que muta en una relación donde efectivamente hay una pasión y un sentimiento de amor genuino, al punto de que el personaje principal, por ejemplo el de Charlotte Rampling, pueda vivir finalmente una verdadera historia de amor en propiedad. Quizás sea su última gran historia de amor. Et puis, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le livre de Dany Laferrière, donc, que j'ai adapté, c'est qu'il y a aussi quelque chose de très trouble dans la relation que les jeunes haïtiens ont avec ces femmes-là. Bueno, que hay algo que le había llamado la atención, precisamente en el libro que adaptó para la película, era esta relación un poco turbia que hay entre estos personajes principales y los jóvenes haitianos que vemos en la película. Dany Laferrière avait vécu des histoires, alors peut-être pas aussi directement commerciales que celle-là, mais me racontait sa jeunesse à Port-au-Prince et me disait mais combien une femme blanche le faisait fantasmer tout autant que lui, jeune homme noir, pouvait faire fantasmer une femme blanche. Claro, contaba que para la
de la novela, del libro en que está basada la película, que no fue exactamente su propia historia la que vivió ahí, pero que podía dar cuenta de cómo era esto ser una mujer blanca, por un lado, ¿no? Qué significaba, qué era el rol concreto, ¿no? que tenía en una experiencia como esta, y por otro lado, no, ser un joven, bastante más joven, ¿no? Un joven de raza negra en esta misma situación. Et puis c'est sûr que ce rapport entre ces deux mondes, c'est aussi le rapport entre le Nord et le Sud, entre les colons et les colonisés, entre les riches et les pauvres, et que d'un seul coup, cette histoire très intime revêt une signification politique très très forte. Que finalmente también en la misma pasada, digamos, esta relación entre estos personajes, ¿no? Entre una mujer blanca y este joven negro, era también una manera de referirse a las relaciones entre norte y sur, entre la colonia y los colonizados, entre la metrópolis y la colonia, no sé, todo estas dicotomías, digamos, de los pobres y ricos y eso. Et peut-être en plus de le faire de manière assez... justement, encore une fois, sans être didactique, sans donner une leçon de politique, à travers quelque chose de très très intime et d'encore plus intime que d'habitude dans mes films, puisqu'il s'agit du désir, quoi. De acuerdo, hacerlo no como una lección, no como un acto, digamos, pedagógico, sino que a través de una historia muy íntima, muy particular, que esa fuera la historia que contase esta relación y no caer en, naturalmente, la cosa didáctica, digamos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente película, que ha sido una de las películas más comentadas y premiadas de la filmografía del director. Hablo de la película de Moore, que también se estrenó acá en Chile y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el año 2008. Vamos a ver unas imágenes, por favor. Bueno, como decía Carlos, es un film que acá en Chile y en muchos otros países naturalmente se comentó, fue más allá de la sala de cine, digamos, fue más allá del comentario de espectáculo, fue más allá de todos esos temas, se vinculó a cuestiones que acá en esa época y ahora aún más importan mucho, como el tema de la educación, el tema del aula, digamos, y para mí, una entrada de la que usted ha hablado, digamos, pero a mí no se me termina de agotar el tema, tiene que ver con esta relación, ¿no? Entre lo que tradicionalmente o convencionalmente uno separa aguas entre ficción y no ficción, entre ficción y documental. Esta historia, por lo que uno conoce, ¿no? La historia de este profesor que escribió un libro y que luego él mismo participa de su recreación, ¿no? Puesta en acto de la historia que él contó. Cómo quiso vincular estos dos aspectos, ¿no? de ficción y no ficción. De hecho, hay una película que no es exactamente tan parecida, que tiene que ver, no sé si, es una película muy famosa, que es Ser y Tener, Être et Avoir, de Nicolas Philibert. Nicolas Philibert es una persona que dice, yo hago ficción, dice, porque la realidad la tengo que manipular, tengo que intervenirla, digamos. Entonces, eso hace más volátiles los términos. Así que más allá de las etiquetas, ficción, no ficción, quería saber cómo se unían estos mundos en su película. Alors, moi c'est vrai que ce rapport fiction-non-fiction m'intéresse et que j'ai toujours envie que le doute subsiste chez les spectateurs. Est-ce qu'on est en train de me montrer la réalité? Est-ce qu'on est en train de me raconter une histoire? Est-ce que tout ça peut cohabiter dans un même film? C'est toujours ce qui m'intéresse. Es que efectivamente hay una relación ahí entre ficción y no ficción que le interesa de hecho al punto de que le atrae el hecho de que en el espectador subsista la duda, es decir, ¿es esto ficción, es esto no ficción? Y que eso se desarrolle a lo largo de la película. Après, dans la façon de créer ça, de recréer une impression de réalité très forte, là encore, ça relève presque du dispositif plus que de la mise en scène. C'est trouver une façon de raconter l'histoire sans qu'on ait le sentiment qu'on nous raconte une histoire. A ver, que el desafío ahí, o uno de los desafíos era justamente crear la ficción, contar una historia, pero sin que fuera tan manifiesto esto de que se está contando una historia, que el dispositivo operara para que se generara esa sensación, esa impresión de realidad. Et puis après, il y a eu tout le travail que j'ai fait avec les jeunes acteurs
qui m'a permis d'enrichir le film de plein d'éléments réels, puisque c'était leur vie à eux qui m'ont raconté un petit peu à travers les improvisations qu'ils ont pu faire pour préparer le film. Y que dice que, bueno, que son los jóvenes actores de la película los que le han ayudado a crear esta impresión de realidad, porque finalmente son sus propias experiencias, ¿no? Su propia historia la que está siendo contada en la película. Et ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est que finalement, je pense qu'ils ont quelque chose de plus vrai que des personnages de documentaires, parce qu'ils sont protégés par leurs personnages. De acuerdo. Hay algo que asoma en estos personajes que es aún más verdadero que lo que podrían ofrecer digamos, los personajes claro, los personajes de un documental, porque ellos, al estar en la película, están siendo de alguna forma protegidos por sus personajes. No sé si se entiende la idea. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qu'ils exposent à l'écran, c'est un personnage. Il se trouve que ce personnage, souvent, est constitué d'éléments qui leur sont propres, mais qui leur permet en tous les cas ça leur permet en tous les cas d'assumer ce rôle-là sans s'engager eux-mêmes tout à fait. Claro, ellos asumen un rol, ya como en tanto personaje, pero no son ellos mismos los que están siendo expuestos, ellos mismos se entienden en un sentido documental, sino que hablan a través de sus personajes. Esos personajes, ¿no?, que le brindan esa protección les permiten conseguir esa impresión de realidad. Et puis après, il y a aussi la façon de filmer. C'est-à-dire que je pense que j'ai filmé avec 3 caméras en laissant le plus de liberté possible aux acteurs, sans jamais leur dire, bon là tu vas te mettre à tel endroit, là tu vas faire telle chose. Là. Et c'était à la caméra d'essayer de capter ce qui allait se passer devant elle. Un petit peu comme on le fait en documentaire, sauf que là, ce qui se passe devant la caméra est malgré tout un peu orchestré. A ver, también hay en el modo propiamente de filmar, también se establece esta diferencia y este plus, si se quiere, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, cuando estaban filmando lo hicieron a 3 cámaras y pusieron ciertos recursos que pueden ser recursos que se dan a la manera de un documental, pero orquestado esto como en una película normal de ficción, y que eso ha aportado una diferencia que a él le interesaba conseguir. Là, si on reprend le mode de travail que j'ai utilisé pour Entre les murs, d'abord la première chose qu'il faut savoir, c'est que les élèves n'ont jamais lu le scénario. Bueno, para comenzar, tienen que saber que los personajes que están ahí, todos los alumnos nunca leyeron el guión. Le matin, on arrivait sur le plateau et j'allais en voir un et je disais, bon alors voilà, on va commencer une scène. Quand le prof va dire ça, je voudrais que tu répondes ça. Quand elle va réagir comme ça, toi tu vas réagir comme ça. Et je donnais des points de repère dans la scène seulement. Por las mañanas, cuando empezaba el rodaje y estaban ahí justamente en el set, Lauren le da algunas instrucciones tales como, bueno, a esta persona le decía, bueno, cuando el profesor diga tal cosa, tú tienes que responder de esta manera. Si es que el profesor te dice esto, tú tienes que responder de esta manera. Y así sucesivamente, que eran como puntos de referencia para la escena. Et puis on lançait la scène, c'est-à-dire que François Bégodeau, donc le prof, lui savait très bien où je voulais aller avec la scène, et il commençait la scène. Un prof sait très bien faire ça, induire des réponses aux élèves. Donc il arrivait à diriger un peu la scène de l'intérieur, et moi de mon côté, il m'arrivait de parler, de leur dire, tiens, tu avais dit ça dans une répétition l'autre jour, est-ce que tu peux recommencer, est-ce que tu peux le dire de cette manière-là, ou tiens, toi, tu vas réagir comme ça. Et puis, sans arrêter les caméras, on repartait. Pardon, Así que, bueno, que justamente François Bégodeau, el profesor, que él tenía ya el hábito, tenía el don, digamos, para inducir ciertas cosas en los alumnos, de manera que eso pudiese entrar a funcionar, digamos, como una maquinaria con una cierta fluidez, digamos, y que él, por su parte, podía también hacer su propio aporte en esto y decir, mira, el ensayo del otro día tú dijiste tal cosa. A ver, partamos por ahí, di eso que habéis dicho el otro día, y ahí ir complementando los elementos de tal manera de darle una continuidad.
mais quoi qu'il arrive, on restait dans l'énergie de la scène. C'est-à-dire qu'on commençait la scène au début, on allait à la fin, on ne faisait pas juste une petite phrase et puis une petite phrase dans un autre axe. On était vraiment dans la vérité de la scène telle qu'elle aurait pu se passer dans la réalité. Bueno, cada escena fue grabada de principio a fin, no era con cortes entre medio, uno decía una frase, después hacía el contraplano, sino que toda la escena estaba grabada de principio a fin para darle mayor realidad. Sí. Ok, bueno, es una película de la cual podríamos seguir hablando mucho. Vamos a dejar para después cuando ustedes hagan las preguntas. Así que vamos a pasar a la siguiente película, que es Foxfire, que es el último trabajo de Laurent Cantet, que lo estamos presentando acá también en el marco del festival. Así que, por favor, imágenes de... Bueno, una secuencia un poco más larga que las anteriores. Es una película que de alguna forma está también basada en un libro, adaptada de un libro, rodada en Canadá, hecha en inglés, pero que de alguna manera retoma o nuevamente tiene relación con el tema de la adolescencia, con el tema de la juventud, y desde ahí me gustaría que de alguna manera nos comentaras qué pasa con el tema de la juventud y por qué de alguna manera esta película refleja muy bien la idea de lo que tú más o menos planteas en ese sentido. Oui, ben, filmer l'adolescence, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est un moment à la fois très compliqué de notre vie, c'est-à-dire que c'est le moment où on ne sait pas trop qui on est, qui on va devenir, ce qu'on doit penser des choses, quelle position on va pouvoir avoir dans le monde. Bueno, a mí me fascina mucho el tema de la adolescencia porque es un estadio de nuestras vidas en que bien caótico, no sabemos quiénes somos, buscamos nuestra identidad. Et c'est en même temps un moment de très très grande énergie où tout passe par le mouvement, par l'affirmation de soi dont on a besoin pour se sentir exister. Bueno, este es un estadio de mucha energía, de mucho movimiento. Et puis c'est aussi un moment où c'est un moment que je pense les adultes ont souvent beaucoup idéalisé et que j'aime bien regarder dans toute sa cruauté et toute sa crudité. Sé que también ha sido un momento que los adultos idealizan mucho y que él ha querido mostrar también con una cierta crueldad. Sé que el otro modo Crudité, enfin, y su crudeza también. Et puis travailler avec des adolescents, c'est quelque chose de totalement passionnant parce qu'en même temps, justement parce qu'ils ont cette énergie-là en eux, ils portent le film. Ellas, justamente porque tienen toda esta energía, las adolescentes de la película, ellas se echan la película al hombro, por así decirlo. Et puis là, ce qui m'intéressait, c'est de voir aussi comment se forme une conscience, comment naît une conscience politique, là, dans le cas de ce film. Que también quería mostrar de qué forma surge, cómo nace una conciencia en ella y una conciencia política en particular en esta película. Parce que ce groupe Foxfire se constitue pour résister en fait à toutes les violences qu'elles subissent, alors une violence sociale très forte parce qu'elles sont issues d'un milieu très défavorisé, une violence machiste très très forte. Elles sont des jeunes filles qui sont persécutées par les hommes. También hacen frente, este grupo cuando se constituye, este grupo Foxfire de las chicas de la película, nace precisamente para hacer frente a una serie de violencias, ¿no? Hay una violencia de tipo social, son parte de un grupo desfavorecido, pero también una violencia machista, digamos, dice él, ¿no? Que cuando se ejerce de parte de los hombres una violencia. Et progressivement, elles vont se constituer, oui, une façon elles vont conceptualiser un petit peu leur lutte qui au départ relève juste de la survie, pour arriver à imaginer un système de vie en commun qui ressemblerait au communisme, par exemple, mais un communisme idéal. De acuerdo, entonces esto que nacen cuando se forma este grupo como una manera una estrategia de sobrevivencia, va poco a poco adquiriendo ciertos contenidos, ¿no? Generándose como
conceptualizándose de alguna forma como una suerte de comunidad, de una comunidad ideal de tipo comunista. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans l'adolescence, c'est que c'est finalement un moment où l'action précède le concept. Y es algo que le importa, que le atrae de la adolescencia, que es precisamente un momento de la vida en que la acción precede Au concept. al concepto, digamos. Perdón, precisamente sobre esto hay algo que había dicho hace poquito, ¿no? Respecto de hacer esta película ambientada en los años 50, pero que finalmente habla mucho del presente. Y que también, bueno, el caso de Vers le Sud, del Bienvenidas al Paraíso, también es una película ambientada en otra época, pero que, claro, uno diría no está demasiado preocupada, digamos, de ver cada elemento de reconstitución de época, y quizás me equivoco, me gustaría que me corrigiera si me estoy equivocando. De todas formas, mi punto o mi pregunta va al hecho de cómo concibe esta idea de hablar de otro momento histórico, cómo retratarlo, cómo crear una reconstrucción de otro momento histórico, cómo entender ese mundo mental, si quiere, de otra época. Alors c'est vrai que même une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire le film, c'était aussi de me confronter à cette question de la reconstitution historique. Que algo que sí le interesaba era precisamente hacer frente, en el caso de esta película, ¿no? al problema de la reconstitución histórica. Mais en même temps, j'avais envie de le faire presque contre une certaine façon de filmer les films d'époque qui m'embarrasse toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'un réalisateur a tendance à essayer de me prouver qu'il a bien travaillé en reconstituant précisément, en ayant la bonne étiquette sur la bouteille, en ayant le moindre détail doit être period, comme disent les Américains. Et ça m'intéresse pas beaucoup. Pero que al mismo tiempo le importaba dar cuenta del hecho de que esta idea de reconstitución, o cierta idea de reconstitución histórica que ciertos cineastas llevan a cabo y que a él le parece un poco vergonzosa, que no le gusta, que tiene que ver con retratar o recrear cada elemento del decorado, la etiqueta de la botella, cada aspecto, hasta el más mínimo de la reconstitución, que eso sea el corazón, digamos, del relato histórico que está en curso. Là, ce que j'ai demandé, par exemple, à ma décoratrice, ça a été de créer un décor qui soit crédible, mais d'être plutôt dans l'esprit des années 50 que dans le détail, parce que je n'avais pas envie de filmer le détail, justement. De acuerdo, que que le ha pedido a la decoradora, ¿no? A la directora de arte, en fin, que importaba ante todo recrear el espíritu de una época y no cada uno de esos pequeños detalles, aspectos, porque finalmente esos pequeñños detalles no iban a estar, iba a dar una idea más general y no quería irse a cada cosa, a cada detallito. Et surtout, ce que je lui ai demandé, c'était de m'autoriser, de me donner la possibilité de tourner à 360 degrés pour tourner exactement comme j'avais tourné entre les murs, avec la même liberté. C'est littéral, 360 oui, oui, que dice que además que él se dio tomó la libertad de hacer como lo hizo entre los muros, de rodar en 360 grados para mostrar todo el radio, digamos, de lo que está filmando, y que eso se podía hacer de esa manera, porque si no uno muestra solo parte, no muestra parcialmente lo que está en el decorado. Et c'est ça, du coup ça m'a donné, je pense que ça donne à l'image du film quelque chose de beaucoup plus vivant que quand on a 15 degrés dans lesquels on doit rester, et où on visse la caméra pour être sûr de ne pas dépasser, de ne pas filmer la maison qui ne sera pas acceptable dans le film. De acuerdo, que sigue con esta idea, ¿no? De los 360 grados, que en el fondo, si en otras circunstancias, con otra política de reconstitución, habría tenido que rodar así, en un espacio de, de 30 grados para que no, o 15 grados para que no se vea lo que está al lado. Tiene que rodar solamente aquello que está reconstituido y lo demás queda afuera. Entonces esto le da esa libertad para poder mostrarlo todo, y eso le parecía algo mucho más vívido. Et du coup, le fait de traiter le décor de manière aussi globale fait aussi qu'on ne le fétichise pas. ¿Con lo cual? Qu'on ne le fétichise okay. pas.
que mostrar el decorado así, de una forma más global, ayuda, cree él, a no fetichizar el decorado, no convertirlo en un pequeño fetiche de esta cosa, esta otra, sino que mostrarlo todo nomás como un conjunto. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu l'impression de filmer ce décor et cette époque totalement au présent, sans du tout m'attacher à dire l'époque. Dire l'époque, une expression, bueno, à dater le film, enfin dater l'histoire. A ver, que por esta vía se cumplía el propósito, dice, de no andar fechando la película, decir, esto es de esta época, sino darle una cierta presencia, una cosa más actual también por el solo hecho de mostrarla de la forma en que está describiendo. Alors, ça a un intérêt pour moi formel, c'est-à-dire que je pense que l'époque des années 50 a été filmée de nombreuses fois par le cinéma, mais peut-être jamais tout à fait comme ça. Mais ça a un autre intérêt, c'est que pour moi le film était intéressant dans ce qu'il me disait de l'époque actuelle, de tous les ponts qu'on pouvait construire entre les années 50 et aujourd'hui. Et du coup, créer une époque qui finalement est assez indéfinie comme ça, rend aussi l'histoire et les thèmes abordés intemporels. Ok. A ver, por un lado sí, le interesaba relatar los años 50 de una forma distinta a la que normalmente se usa para retratarlos, pero también el hecho de mostrarlos de esta manera le permitía generar un efecto de atemporalidad, ¿ya? De que esto no fuera, sí, los años 50, hay cosas que son de ahí, hay cosas que son de ahí, de esa época, quiero decir, hay cosas que son del presente, pero el que estuvieran conectadas ambas a través de este método, digamos, de puesta en escena, permitía generar esta sensación de atemporalidad, o eso es lo que él buscaba. Ce que j'ai renforcé encore par exemple avec la musique, où on entend à la fois une musique d'époque, la musique qu'elle-même écoute, mais aussi une musique originale qui est écrite par un groupe de musiciens canadiens qui s'appelle Timber Timber, et qui écrit une musique très minimaliste et donc très, très contemporaine, très moderne, mais avec des sonorités qui peuvent rappeler celles des années 50. Okay, que también quiso desarrollar esta idea a través de la banda sonora, de la banda musical, que efectivamente hay canciones de época en la película, de canciones de los años 50, pero al mismo tiempo él se valió para el soundtrack de una banda canadiense, Timber Timber, cuyo trabajo en el soundtrack justamente también da cierta, como lo decía, il y a un minimalisme hay un très moderne. Que es muy moderno por un lado, muy minimalista, y que se adecuaba a esta noción, a esta idea que tenía respecto de la reconstitución de época. Eso mismo. Bueno, ahora vamos a abrir la charla a ustedes. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, ahí hay el micrófono. Por allá, por favor. Hola, Gabriel. Bueno, un gusto. Increíble tenerte en Chile, porque es un cineasta francés, producción. Iván, no sé si se puede hablar más fuerte o cambiar el micrófono, porque él no escucha. Sí, bueno, mi pregunta es, bueno, se habla un poco de los procedimientos narrativos y también de, digamos, algo que se comentó al principio, tiene que ver con esta relación entre lo íntimo, lo íntimo a lo social, o esa relación entre lo social y lo íntimo. Pero me parece que en tus películas también hay un tercer punto que es propiamente de lo político, ¿no? Y a mí me parece que tus películas, cuando empiezan a filmar, coinciden, ¿no? con una serie de problemáticas que se están dando al interior de la izquierda también.
dont en la gauche relación a qué hacer con ciertas paradojas que ha dado, digamos, que está dando, digamos, la sociedad hoy, de la cuando el société espacio actuelle, de trabajo, dans la l'espace de travail, sindicalización, por la ejemplo, syndicalisation par exemple, o la educación, ¿no? O la Educación. explotación, digamos, sexual, ¿no? Como l'aspect sexuel. quería preguntarte un poco por eso, ¿no? Como tu C'est ça que perspectiva je voulais política al demander respecto, votre por un perspective lado. politique Y d'une por part, otro, el y lugar d'autre, que tú le das a los agentes sociales qui como, place por les ejemplo, agents el sociaux trabajador social en el marco de la comme fábrica social worker y el caso de de la l'usine escuela, ¿no? El et profesor. dans l'école. Son Les agentes professeurs sociales sont que des pueden agents producir sociaux algún pequeño Agents cambio, sociaux digamos, en el marco peuvent de una produire cierta des sociedad, changements un dans Estado une social. certaine société. Eso quería preguntar. Quels sont les rôles des agents sociaux et de la politique, de la gauche, etc. C'est beaucoup de choses. Non, pour répondre rapidement, je pense que j'ai des personnages, j'ai un type de personnage récurrent dans mes films. C'est toujours un idéaliste, mais mon personnage principal est toujours un idéaliste qui va se confronter à une réalité très très complexe et dont l'idéal va progressivement être détruit par la confrontation avec le réel. Que dice que tiene, por ejemplo, distintos tipos de personajes, como un personaje que, en el caso de Jesús Flumet, ¿no? Dans tous mes films, en que, fait. que es un idealista y que se ve enfrentado a esta situación, este choque, ¿no? Con la realidad social que tiene al frente. Alors c'est une vision souvent dont on me reproche souvent le pessimisme. En même temps, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi que, avec comme ça, un idéal qu'on essaie de défendre, on arrive toujours à finalement en garder un petit morceau vivant, comme ça, qui va faire qu'on aura un tout petit peu gagné sur d'un point de vue social, moral, politique. A ver, dice que puede ver o puede entenderse en esto una visión un tanto pesimista, ¿ya?, de los personajes de la sociedad, pero que por otro lado, en el modo en que se desarrollan también hay algo que se está ganando, ¿no?, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, político, me imagino, que también tiene lugar en esta misma visión. Et alors il y a un autre aspect très pessimiste, ou qui rejoint d'ailleurs le premier, mais qui est un sentiment très très fort d'un déterminisme social qui finalement rend la lutte encore plus difficile. Que hay otro aspecto también de pesimismo que se une al anterior, que es el hecho de que se da un cierto determinismo social, ¿no? De que las cosas finalmente dan en un cierto orden, perdón, la dernière chose que vous avez dit, qui complique encore les choses, c'est-à-dire que que complica las cosas. On a du mal à aller contre ce déterminisme-là. Claro, on est aussi formé par ça. Resulta difícil ir contra este determinismo social. Alors c'est pour ça que c'est plus un travail finalement presque de sociologue que de militant, mes films. C'est aussi constater ce genre de choses, quoi. De acuerdo, que por eso en las películas hay un trabajo que es más de sociólogo que de militante y que pasa por confrontar estos hechos del determinismo social. Après, attendez, c'était quoi la deuxième partie de la question? J'ai oublié. Si estamos Liz Taylor o... Estamos. Ah oui, est-ce que oui, bah oui, alors aussi est-ce que il y a une chance que les facteurs sociaux, enfin que les acteurs sociaux puissent faire avancer les choses. Moi, je le souhaite et heureusement on le constate souvent. Cela dit, je ne crois pas non plus au grand soir et à la révolution pour demain, quoi. C'est malheureusement. Que efectivamente la acción, ¿no?, lo que hagan los actores sociales efectivamente puede generar cambio, puede generar, digamos, puede mover o modificar el estado de las cosas, pero que, claro, él no cree en la revolución para el día de mañana, digamos. Desgraciadamente, dice. Por ahí. Un poco conectado con la pregunta anterior, ese cambio que tiene los personajes,
de ser partícipe como de un establecimiento, de ciertas reglas, ciertas normas universales que se dan a la tierra. El cambio que yo encuentro que has buscado en tu película es más que nada de liberarse de todas esas amarras sociales. Ese es el cambio que tienen los personajes en tu película que lo hace dar ese giro y hacerlo más interesante, o lo que has buscado tú en la creación de los personajes. Si les constraintes sociaux du personnage, finalement, ce qu'il veut, c'est de se libérer de ces constraintes sociaux. C'est ça, finalement, ce que vous avez cherché dans vos films. Alors ça, c'est le cas peut-être dans l'emploi du temps, c'est le cas peut-être aussi un peu dans Vers le Sud, où justement ces femmes essayent d'échapper à des règles sociales occidentales pour vivre quelque chose de plus fort hors de ces règles-là, justement. Dice que un poco es el caso del empleo del tiempo o de Bienvenidas al Paraíso, donde estos personajes que finalmente escapan de ciertas restricciones o de amarras sociales, como estás diciendo, para precisamente encontrar un cierto espacio propio y una cierta liberación. Ahora, no sé si mais par contre, Entre les murs, par exemple, le personnage est quelqu'un qui est totalement qui est actif dans le monde, enfin, je veux dire, qui pense qu'il a un rôle à jouer dans la vie de ses élèves, qui va réussir à leur faire éprouver un certain nombre de choses, à leur faire comprendre que la négociation, c'est quelque chose d'important, et qui va vraiment, lui, être dans l'action et dans l'impression qu'il peut intervenir sur le monde, quoi. Ya, ahora el caso de Eda, que es exactamente el contrario, ¿no? Es el de Entre los muros, donde el profesor lo tiene a él como alguien que actúa, que participa y que interviene en la red social, que le dice a los alumnos, trata de llevarlo a una cierta dirección, pero participando, estando dentro, no fuera de ese espacio, a diferencia de los ejemplos anteriores. Dans Foxfire, ces filles, elles ont envie de trouver leur place dans le monde. C'est la question d'ailleurs de tous mes films, c'est comment trouver sa place, quoi. Et elles ne cherchent pas à en sortir, c'est le monde qui les exclut. Y bueno, lo que se da en el caso de Foxfire es que las chicas, las muchachas de la película tratan de encontrar su lugar en el mundo, y que esto de hecho es un tema de todas las películas, encontrar su lugar en el mundo. Pero dice él, bueno, es el mundo el que las excluye. Es la última pregunta, gracias. Usted hablaba de la complejidad de los personajes que usted imprime en sus historias. Entonces, la pregunta sería un poco cómo lograr que esos personajes no sean instrumentos de la trama, concentrarnos un poco más en ellos. ¿De qué façon réussir? Vous avez dit que les personnages sont complexes, la complexité de vos personnages. De quelle façon réussir que les personnages ne soient pas des instruments de l'intrigue? En assumant presque scène par scène leurs contradictions. C'est-à-dire que je pense qu'un être humain m'intéresse parce qu'il est capable de dire une chose et son contraire 10 minutes après. Là, mes personnages peuvent avoir ça aussi. Je leur donne cette liberté-là, quoi. Bueno, eso se lograría, digamos, dando la libertad a los personajes para que asuman sus contradicciones, para que sean capaces, bueno, de decir una cosa y 10 minutos decir la contraria, y que por esa vía, ¿no? por hacerse cargo de las contradicciones, es que no son, o no serían instrumentos, digamos, de la... Et puis surtout, je pense que j'essaie de ne jamais les juger. J'essaie de leur donner, voilà, un espace pour exister, dans toute leur complexité, sans chercher non plus à les orienter trop, mais surtout, je ne porte pas de jugement moral sur eux en disant là il a raison, là il a tort. Voilà, mes personnages font des choses. Parfois ça débouche sur quelque chose d'intéressant, parfois moins. Mais moi, c'est pas à moi de dire lui il a raison. Ya que no es él quien se erige como juez que dice qué personaje tiene la razón o que en general efectúe juicios morales acerca de los personajes, que puede orientarlos en cierta dirección, pero que no va más allá precisamente para lograr eso que está diciendo con antelación.
que establecerse, ¿no?, como por encima de las cosas y decir, este personaje tiene la razón, este personaje está equivocado, sino que mostrarlo que se desarrollen de esa manera. Dans Foxfire, par exemple, il y a un personnage qui intervient un peu à la fin du film, qui est un homme qui moi, serait pour moi le pire ennemi, c'est-à-dire que c'est un anticommuniste total, chef d'entreprise, prêt à exploiter tous les ouvriers de la terre s'il le pouvait. Bon. Et en même temps, c'est celui qui se révèle progressivement peut-être le plus humain de tous les personnages du film. Et ça m'intéresse encore une fois, comme la syndicaliste qui était une image de la syndicaliste derrière laquelle on va chercher l'humanité, c'est ce que j'essaie à chaque fois de réussir. Él da el ejemplo en Foxfire de un personaje que en principio, digamos, no te despierta la menor simpatía, es decir, un personaje que es un empresario que podría explotar a todos los obreros del mundo si pudiera, que es un anticomunista rabioso, en fin. Y ese personaje finalmente va adquiriendo, por el desarrollo de la trama, que no la vamos a contar acá, va adquiriendo un carácter muy humano, rasgos muy humanos, al punto de que termina siendo el personaje más humano de toda la película. Y que eso también desarrollar esa noción. Algo, vous avez dit quelque chose à la fin? Non, je le comparais avec la syndicaliste. Ya, y la comparaba, claro, con la sindicalista también, que desarrolla su propio camino, ¿no? En un sentido inverso que ya lo había comentado hace un rato atrás, de recursos humanos. Ok. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Queremos agradecerle su presencia y agradecer la presencia del director acá, destacado realizador, Laurent Cantet, para quien pido un gran aplauso. Un aplauso para el crítico Pablo Marín, que también nos acompaña acá en la tercera. Así que muchas gracias, esperamos que sigan participando de las películas que quedan entre hoy día, mañana y el sábado y de las siguientes actividades. Muchas gracias por asistir y que estén muy bien. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Ok. Bon, désolé, j'ai été un peu confus dans tout ce que je racontais, donc ça a posé des problèmes à tout le monde. No, gracias Pablo por todo. Enchanté, monsieur. Et merci pour vos films. Thank you very much. Merci. Tengo una entrevista, no sé si lo puedes traducir, una entrevista contigo ahora. Ok. Sí. Oui, il a un entretien avec D'accord. vous, si je peux traduire. Oui, je suis fatigué.